¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Un gusto nuevamente conversar. El gusto es nuestro. Estoy aquí con nada menos que Alberto Vega Tapia, que tiene una formación política de tendencia izquierdista, y con él también vamos a hacerle algunas preguntas. En principio queríamos entrar al terreno de qué significa para Europa, y no sé si para el mundo, lo ocurrido en Italia, con el triunfo de Giorgia Meloni, como ya todos sabemos desde hace días, como primera ministra, si cabe el término, considerando que ella pertenece, vamos a decir así, a la extrema derecha. ¿Qué nos dice, Luis Alberto? Bueno, primero que las primeras reacciones de los líderes europeos y de la misma opinión informada en Italia, es un signo de preocupación, pero no de angustia ni mucho menos de espanto, ¿no? Quien comprende y entiende más o menos de cerca y analiza los antecedentes y lo que ha venido ocurriendo y lo que está pasando en Europa, incluida esa parte donde se está produciendo la guerra más grande y más grave desde la Segunda Guerra Mundial por la agresión de Rusia a Ucrania, se da cuenta, y además lo que ha sucedido en Suecia, un poco en Francia, esto sí es materia de preocupación, pero reitero, no de angustia. La elección de Giorgia Meloni, no olvidemos en qué contexto se da. Italia es un sistema muy complejo y complicado además de gobierno. Ha tenido 11 gobiernos en los últimos 20 años. Giorgia Meloni, a pesar de que al comienzo, sus años iniciales, ya tiene 45 años, creció con su madre en Roma, de un hogar de clase obrera. Inicialmente, en sus años jóvenes, adolescentes de apasionamiento, se declaró admiradora de Benito Mussolini, ¿no? Ella ha salido elegida con el partido hermano, Fratelli d'Italia, ¿no? Hermanos de Italia. Pero con el transcurso de los años, la serenidad y el conocimiento y el equilibrio, ella tomó la decisión inteligente de públicamente distanciarse del fascismo que se originó en Italia, mientras el nazismo surgía en Alemania, de lo que significó Benito Mussolini, que como sabemos fue considerado traidor finalmente, desgració a Italia como Hitler desgració a Alemania. Y Hitler y Mussolini en abril, como sabemos, del 1945, fue apresado mientras intentaba fugarse por el norte de Italia. ¿Cómo? ¿No? Fue luego ejecutado y colgado durante varios días en plaza pública, Benito Mussolini. Entonces, seguramente Giorgia Meloni ha investigado sobre esto y lo que ha significado, y cautelosamente se ha distanciado a punto tal que, a pesar de que es una coalición de derecha o de extrema derecha en algunos aspectos, con Silvio, uno de sus aliados, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, ¿no? 8 y 9% entre los dos, su partido más o menos, Fratelli d'Italia, sacó unos 26%, y juntos conforman un 44%, que es una coalición de derecha, según lo que se ve, relativamente frágil, ¿no? Con muchas contradicciones, y la principal de ellas, me parece, y según opinan aquellos que conocen bien de cerca la realidad, el análisis europeo, es sobre el tema de Rusia y su guerra de agresión brutal y bestial contra Ucrania, a punto tal que ella misma ha expresado, Giorgia, que va a seguir y que apoyará, si es que llega a ser primera ministra. Todavía no lo es, eso tomará hasta fines de octubre todavía, mientras las negociaciones y maquinaciones, ¿no? Con el actual Mario Draghi, que es el primer ministro. Entonces, la principal discrepancia fundamental es en el tema de Rusia y el apoyo a Putin. Ella se ha distanciado enormemente de Putin, mientras Silvio Berlusconi y Matteo Salvini han expresado, hasta inclusive haciéndose eco de la propaganda de Putin y expresándose en contra de las sanciones de la Unión Europea. Correcto. Es otro aspecto central que podemos conversar después. Bien, la pregunta de nada menos que Alberto Vega. Buenos días, doctor Salgado. Doctor Salgado, una consulta dentro de su análisis.
podemos decir de que hay un cuestionamiento al estado de bienestar de los países europeos a consecuencia de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia, la inmigración, la crisis económica. ¿Qué están los ciudadanos europeos cuestionando desde la crítica a su estado de bienestar? Bueno, sí y no. Inicialmente podría parecerse como un cuestionamiento, efectivamente, a lo que señala Alberto. Buenos días, gusto de encontrarlo, de conocerlo. En Italia mismo, como ejemplo, lo que se señala es que no es que Italia se haya desplazado a la derecha, sino que el voto pragmático de muchos italianos, ¿no?, que quieren salir de sus problemas, y entre ellos, por ejemplo, la relativa oposición a la sanción a Rusia, es porque la amenaza de Putin, de Rusia, de seguir cortando el gas, y además de que la Unión Europea ha decidido ir acortando cada vez más las compras de gas a Rusia, porque eso significará un invierno con frío, ¿no?, incomodidad. Entonces, paradójicamente, a la relativa victoria frágil, y vamos a ver qué ocurre en octubre, de Meloni, está precisamente eso. En Suecia hay una cuestión muy ambivalente. Yo estuve en Suecia en el año 84 estudiando el estado de bienestar, y ellos realmente se sienten íntimamente, sanamente orgullosos de estar entre los 10 o 15 países de mayor desarrollo humano en el mundo. Suecia, junto con Noruega, con Finlandia y Dinamarca. Entonces, lo que hay es un tema donde se alimentan los miedos y las teorías conspirativas no fantasiosas, muchas de ellas, con respecto a la sustitución étnica que estaría haciendo el sur, en este caso África, algo más o menos similar al miedo que mete la extrema derecha en los Estados Unidos con respecto a la migración latinoamericana a través del sur de su frontera. Muy bien. ¿No? Diciendo que va a haber realmente una sustitución de la minoría blanca, etcétera. Entonces, estos miedos son efectistas, Alberto, ¿no? Tienen algún efecto psicológico inmediato, pero no se sostiene. Lo que sí creo es que la Unión Europea, junto con este tema que se ha unificado, además consolidado, ¿no?, con Mario Draghi, que es el actual primer ministro italiano, y que ha posibilitado que Italia reciba cientos de miles de millones de euros en ayuda, en asistencia financiera por parte de la Unión Europea a Italia. Eso es lo que ha morigerado, ¿no?, calmado, equilibrado o moderado el discurso de Meloni, que ella siente, que puede ser probablemente la primera ministra por haber obtenido el 26% y junto con su coalición el 44%, tiene que asumir una actitud responsable. Correcto. Como en el caso de Suecia, por ejemplo, que es este partido de los skinheads o los neonazis, que son una minoría, pero forma parte de una corriente mayor, y eso es lo que se magnifica y daría la impresión de lo que motiva tu pregunta, en el sentido de que hay un cuestionamiento del bienestar social. Muy bien. Yo no creo que haya un cuestionamiento. Alberto, el tiempo nos gana, así que vamos al segundo tema. Vamos a trasladarnos a Latinoamérica. ¿Qué le parece el gobierno de Petro en Colombia a partir del discurso que dio hace algunos días en Naciones Unidas, por favor? Bueno, no cumple todavía 2 meses Gustavo Petro. El discurso en las Naciones Unidas realmente... quien lo ve con serenidad y con pragmatismo, en este caso es un sano pragmatismo, ha sido un discurso que, si bien no encabeza titulares en varios países de América Latina o el mundo, pues debería eventualmente encabezarlo, porque se sustenta en un cuestionamiento sereno, responsable, al tema del cambio climático, al tema de la defensa de los ecosistemas y el medio ambiente, en este caso de la selva y de lo verde en Colombia, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, la propuesta de Gustavo Petro, un hombre que luego de haber estado en la guerrilla del M-19, puso las armas, como sabemos, profesor universitario, se ha dedicado a profundizar en el estudio y a asumir
lo que él considera una actitud de gobierno responsable desde el punto de vista de una izquierda democrática. Muy bien. ¿No? Entonces, creo que es un discurso expectante. Hay reacciones fuertes de sectores extremistas de derecha en Colombia, previsible, pero creo que en estos 2 primeros meses, con la propuesta del cambio del sistema tributario, algunos cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, estas propuestas realmente de hacer una aproximación distinta con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, a ver qué cosa ocurre luego de 40 años de fracaso de esta lucha. Yo creo que en síntesis es expectante el gobierno de Gustavo Petro con mucha responsabilidad, ¿no? La pregunta sobre el tema de Alberto Vega. Doctor Salgado, el días previos el gobierno colombiano ha llevado ya la propuesta de una reforma rural en el campo, ¿no? Son 3 millones de hectáreas que van a ser cedidas en todo un proceso del Estado, que tienen que ver con los acuerdos de paz del 2016 entre la FARC y el gobierno colombiano. Y mi pregunta va en ese sentido. Petro representa, como usted bien lo ha dicho, un gobierno progresista, pero que también tiene un reto principal: poder llevar adelante ese cierre, ese proceso de cierre de heridas que conllevó esta fratricida guerra interna que ha tenido Colombia desde el siglo pasado, ¿no? ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo ve los mensajes? Porque hace 2 días, 3 días se ha reunido también el expresidente Uribe con representantes de su partido para asegurar de que respetan el proceso, van en avanzada, critican la propuesta que está en el Senado de la reforma tributaria, pero hacen hincapié de que los acuerdos de paz tendrían que cumplirse. ¿Cómo ve ese proceso, doctor Salgado? Bueno, yo estuve en Colombia en el año 2017, sigo de cerca luego de esos años, pero estuve en Colombia 2-3 semanas conversando, indagando y asistiendo a algunas audiencias de procesados por violaciones de derechos humanos. Tengo una idea y de lo que vengo observando, y una cosa que no había omitido mencionar, también ha iniciado el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, el ELN, que había sido autoexcluida y luego simplemente no había participado en el diálogo para el acuerdo de paz. Creo que en principio la actitud del presidente Petro es muy positiva, ¿no? No hay que cerrar las puertas. Ha abierto nuevamente embajada en Caracas con el gobierno de Maduro. Esto no significa necesariamente que Petro pues apruebe cerradamente o que lleve a Colombia por una venezolización. Yo no creo de ninguna manera eso, pero esta actitud de abrir las puertas y las compuertas del diálogo, entendámonos mejor e insistamos y persistamos en esto, es para comenzar una actitud ética, una actitud de filosofía de gobierno que es positiva y da un buen mensaje, ¿no? De moderación, un mensaje de responsabilidad. Lo que tenemos los humanos es la posibilidad de entendernos primero antes de empezar a golpearnos y mucho menos a herirnos o a matarnos entre nosotros. Yo creo que eso Petro, como lo entendió muy bien José Mujica, el expresidente de Uruguay en su momento, lo está llevando a la práctica. Entonces, con respecto al tema de la misma reforma agraria, los cambios que tienen que darse, todo se inscribe, me parece, estimado amigo, en el contexto de los cambios sustantivos necesarios, importantes, trascendentes, en el marco de un sistema democrático que va caminando de a poco, que puede exasperar o desesperar a algunos, pero que precisamente es el talento del gobernante, ¿no? En este caso del presidente, para hacer comprender las complejidades y que esto toma sus tiempos. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón histórica que toma años, sobre problemas añejos que se han gestado durante años, con muy mala fe además. Ese es otro tema adicional. Y entonces mi respuesta creo que es la actitud correcta que está tomando el presidente Petro, de incorporar en el diálogo nuevamente la exguerrilla y de restablecer relaciones para de esa manera, y de eso podemos conversar después, en qué medida se afecta mutuamente Colombia y Venezuela. Muy bien. Con estas nuevas relaciones, ¿no? Luis Alberto, el tiempo nos ha ganado, pero queda el compromiso de seguir tocando varios temas que se han quedado en el tintero con usted. Me falta señalar que Luis Alberto Salgado nos está atendiendo desde Washington, Estados Unidos. Seguimos en contacto, Luis Alberto, más adelante. Muchas gracias. Muy bien.
Gracias a usted. Un abrazo. Buenas tardes, don Muy bien. doctor Salgado.